¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días, sean bienvenidos a Univit Radio y a un programa más de En Sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela. Y después de 2 semanas de ausencia, porque Claudia, ¿No? bueno, dos, porque nos vimos una, luego corrió una, no La hubo de mi programa. cumple. Exactamente. Porque se fue a festejar y creo que fueron no sé cuántos días de festejo. Entonces decidimos que pues que la cruda la pasara en su cama tranquilamente. Sí. Claro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, pues iniciando, bueno, no todavía seguimos en julio, iniciando la semana. Ya estamos como en las últimas de julio, así que un poco cansadora porque ahora sí ya siento el año que cumplí. Entonces, pues bueno, pero muy ansiosa, profe, muy ansiosa con este tema porque es un programa con un título que no se escucha mucho, ¿no? Y que el día de hoy tomamos la decisión de comenzar a tener temas así que no es que queramos como provocar un malestar en nadie, sino más bien que haya un poco más de educación. Conocimiento, claro. Información. Entonces, pues bueno, es un programa bien interesante. Ojalá nos puedan ayudar a compartirlo, mandárselo a alguien donde digan, ¿cuándo te diagnosticaron? Y tú ni sabías, o a mí se me hace que tú tienes esto. Tienes síntomas. La otra cara del placer. Órale. Ya de entrada el título es bien fuerte porque tendríamos que entender qué es el placer. Y por otro lado, ¿por qué la otra cara? Entonces, si hablamos de otra cara, quiere decir que hay una cara Que y sería otra. como que la población, la sociedad lo llamaría como lo normal. Entre comillas. Entre comillas, ¿no? Ajá. Y la otra. Y la otra cara del placer. Bueno, pues recuerde que estamos siendo transmitidos totalmente en vivo por el Facebook Live de Univit Radio y también por la aplicación de Seno. Pero antes de que se me olvide, por supuesto no que se me olvide el personaje que nos va a acompañar aparte de las 11, sino presentarlo. Que sepan desde ahorita que el doctor César Ferrán estará con nosotros hablando de filias y parafilias, que es, por supuesto, el predicado de la primera parte de este nombre, ¿no? La otra cara del placer, filias y parafilias. Hablemos de eso porque es bien interesante y como bien Claudia dice, de pronto lo normalizamos, parece que es normal. Actualmente la época, lo contemporáneo hace que ciertas cosas las veamos de una manera ya digamos natural y sin embargo están clasificadas en el DSM-5, están clasificadas en los anales, fíjese. Su subconsciente del maestro. Él ya está desde ahorita en la perversión. aventándose al vacío. Ahora sí que solitos. Bueno, y que está ya documentado en todos los libros de psiquiatría y por supuesto de psicología, en especial de psiquiatría. ¿Sí? Anales, ¿qué tendrá? La pared se está riendo. Claro, la pared se está riendo. Ya no sé si está más loquita la pared o el profesor que vea la pared y habla con la pared. Muy bien. Bueno, pues entonces la otra cara del placer. ¿Qué debemos entender, Clau, para empezar con placer? Vamos a tratar de hacer una introducción, digamos, no teórica estrictamente, pero sí entendiendo la cancha en la que vamos a jugar para que cuando llegue César, simplemente nos hable de todo, incluso de toda su experiencia clínica. Yo creo que tenemos de inicio, profe, que desmenuzar un poquito lo que es las parafilias, o sea, la parafilia como tal, no las distintas, porque hay muchísimas. O sea, yo estaba ahí dándole ahí una repasadita y dije, esto es también parafilia, o sea, y ni en cuenta, profe, claro, ¿no? O sea, claro, y justo por eso decía, perdóneme, si quiere empezamos con eso, pero yo decía de diferenciar placer, no solo porque viene en el título, la otra cara del placer, sino de pronto, ¿qué entendemos cuando decimos placer? ¿Qué entendemos cuando decimos placer y por qué se liga a una filia o una parafilia? ¿Sí me explicó? Sí, profe, adelante. Sí. Sí, profe, usted, a ver, adelante. Puede empezar con eso.
Ay, ay, ay. Bueno, pues no podemos hablar de placer si no vemos su contraparte, el placer. Perdón, el displacer. No podemos A hablar de ver, placer. profe, vamos a detenernos 5 segundos, ¿ok? Vamos, iniciamos, profe. Respire, detenemos, exhalamos. Bien, profe, adelante. Para entender el placer será necesario mirarlo a partir del displacer. Sí. ¿Sí? No estoy hablando ni del yin ni del yang, ni positivo ni negativo, ni una parte que complementa a la otra. Estoy hablando de una situación bien específica, entendiendo el displacer como un alto grado de tensión. Un alto grado de tensión, eso para el cuerpo significa displacer. Ah, sí. Y cuando deviene, Cuando lo suelta. exactamente, y cuando deviene esa tensión, es decir, bajan los niveles de tensión, empezamos a experimentar el placer. Ejemplos que si ahorita nos escuchara un psicoanalista ortodoxo de esos concienzudos de los conceptos, diría que estoy equivocado, pero es que no me estoy dirigiendo a un público académico, sino Claro. solo es para entenderlo. Claro. Entonces imagínense que ahorita apretáramos nuestro cuerpo así. Esa tensión es displacentera. Y cuando decimos, esta sensación de desguance así, ese sería el placer. ¿Sí me explicó? De hecho, ahorita usted me dijo, a ver, respire. Sí, ponemos en tensión, porque cuando aguantamos la respiración, obviamente hay un trabajo del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Porque entonces Claro, tenemos. y cuando exhalamos, vamos al escenario del placer. Entonces, por eso digo, para entender el placer, será menester entender el displacer. Y si el displacer es un alto grado de tensión, el placer significaría una tensión cada vez menor. E incluso al punto mínimo que nos mantenga en vida, a lo que le vamos a llamar nirvana, un estado nirvánico donde estamos en el placer, llamémosle total. E incluso la teoría psicoanalítica habla de que un siguiente paso, es decir, rebasar el nirvana, sería la muerte. De hecho, Lacan habla de que el máximo goce, al rato hablamos de goce, es la muerte. Se me vino ahorita a la mente cuando yo tenía un amigo que decía, esto estuvo orgásmico, Ajá. ¿no? O sea, porque justo yo creo que lo que está describiendo tiene que ver con en ese acto. Con una terminación placentera. Pero para llegar ahí, tuvo que haber hecho una chambota, claro, y presionar el cuerpo y poner a trabajar el cerebro y todo. Y ya que luego lo remite al tema del orgasmo, entonces pensemos en la genitalidad, y la genitalidad es agresiva, es fuerte, es violenta. Sí, cualquiera diría, no es cierto, porque a mí me acaricia así, bonito, pero de pronto hay un momento de mucha fuerza, claro, ¿sí? Donde se requiere de subir para poder bajar. Ese sería subir, y luego el devenir del grado de tensión, ese sería el placer. Y eso es bien interesante. Por tanto, tendríamos ahora que meter otros términos al margen del placer y del placer, como el instinto y la pulsión. Yo sé que en su área académica conoce los términos, pero no necesariamente por su disciplina va a tener que profundizarlos. Pero hagamos una distinción fundamental. El instinto es una respuesta del sistema nervioso central y además es momentáneo. Es como si yo lo hiciera así y ese movimiento de sus ojos fue instintivo. ¿Sí? ¿Es como el reflejo? Es un reflejo, de un arco reflejo. ¿Sí? Por eso decía, viene del sistema nervioso central. Mientras que la pulsión no es momentánea, es permanente. Es algo que inicia en el cuerpo y, digámoslo, para metafóricamente entenderlo, alcanza el alma. Es decir, el sujeto psíquico, resultado del sujeto cuerpo. Hay algo que empieza, digamos, en el cuerpo y termina psíquicamente, y eso es lo que tendríamos que entender como la pulsión. A ver, ponga un ejemplo, profe, de lo que sería la pulsión. Le acabo de decir, si yo le hago así y usted cierra los ojos, eso es instintivo. El instinto de... Ajá.
Sin embargo, ahorita le voy a hablar de los componentes de la pulsión, sin embargo, hay algo intrínseco en sí misma, en su cuerpo, donde incluye su psiquismo, que la mueve a alcanzar la satisfacción, por ejemplo, de su deseo. Es decir, por ejemplo, se dice que el sueño es el vigilante del dormir. Una persona que está dormida puede soñar. Una persona despierta no podría o no tendría que soñar, y si lo sueña, entonces está del lado de la psicosis. Solo dormidos podemos soñar. Bueno, sí, claro. Imagínese que usted solo dormida puede soñar. Si está despierta y está soñando, quiere decir que no hay una separación o no hay una diferencia entre el adentro y el afuera, entre lo consciente y lo inconsciente. Pero a usted nunca le ha pasado. No, podemos tener fantasías o ensoñaciones. O sea, por ejemplo, así cuando uno ve la pared y le hace y empieza a imaginarse cosas. Ese tiene que ver con una fantasía, con un imaginario, y no estrictamente con una pulsión. Ya me preocupé, ahorita sí, de esto tengo una consulta. Con su psiquiatra, no con su Se psicólogo. lo voy a preguntar. Bueno, entonces le decía, la pulsión tiene unos componentes. El componente, para entenderlo, el primero sería, bueno, no el primero, lo digo en orden cualquiera, no es primero uno y luego el otro, pero sería el drang. ¿Qué es el drang? El drang es ese esfuerzo inherente al cuerpo y al psiquismo, que es la razón del movimiento. Es el drang, como una fuerza intrínseca que hace un esfuerzo y que es esencia misma de la pulsión. ¿Sí? O sea, hay un movimiento. ¿Sí? Ese sería el drang. El otro sería la fuente, que sería el origen de la pulsión, de dónde sale esa pulsión. Que podemos entenderla que obviamente es del cuerpo mismo, ¿no? La meta, ahorita voy a explicar eso. La meta es a dónde va a llegar esa pulsión, y sería cuando la pulsión se satisface, es decir, cuando se descarga en un objeto. Y obviamente objeto es el lugar donde se deposita esa pulsión. Pero ojo, porque este objeto es indiferenciado, no es un objeto específico. Ora es ora es aquel. No. Es decir, no hay uno. No hay yo me enamoré de ti y entonces descargo, por decir algo, la pulsión. Estoy poniendo un ejemplo raro porque así no funciona. Pero la idea es que me enamoré de ti, pero me pude haber enamorado de otra persona, o de otra persona, o de otra persona. Es decir, no tenemos a alguien fijo o algo fijo en lo que tendríamos que descargar la pulsión. ¿Sí? Entonces, el objeto es donde se descarga la pulsión, y este objeto está indiferenciado. Es decir, lo único que no podríamos, de lo único que no podríamos saber es del objeto, donde voy a depositar mi pulsión. Es decir, la meta, que sería la satisfacción, no sabría yo dónde ponerla. Estos son los componentes de la pulsión como tal. Entonces, dice usted, pongámonos un ejemplo, sí, vamos a poner ejemplos cuando les hable de los destinos de la pulsión. Porque estos son lo que compone a la pulsión, ¿no? Volvemos a decirlo, el drang, que es el esfuerzo, la fuente de donde sale esta pulsión, la meta, que sería la descarga, que va a ser en un objeto, y ese sería el cuarto elemento. El objeto, que por cierto dijimos está indiferenciado. ¿Sí? Ok, entonces si ya entendimos que el instinto y pulsión son distintos, le pertenecen al ser humano, pero uno es del sistema nervioso central y otro alcanza el alma, dijimos, si ese halo de lo simbólico, entonces estamos yendo más allá. Ahorita esto se va a entender cuando hablemos del goce. Esto se tendrá que entender así. Pero bueno, la pulsión tiene destinos. Y aquí es donde vamos a poner los ejemplos. Uno sería el trastorno hacia lo contrario, o como se conoce, formación reactiva. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, una persona que tiene la necesidad de enojo, por ejemplo. Esto sucede mucho en las parejas. Lo vamos a poder observar porque de pronto la pareja se enoja, y en lugar de mostrar su enojo de, óyeme, ¿qué te pasa? De explotarle. Y pronto hace, a ver, cuéntame, vamos a ver. ¿qué pasó? ¿Sí? Es decir, la pulsión,
que iba No hacia allá. quiero hablar, quiero pelear. Quiere pelear. Sí, como el meme, ¿no? Del psicólogo. No, pues si no quiero entenderlo, yo quiero venganza. Sí, venganza. Sí, Ahí está la pulsión. claro, hay algo Es que me que me impulsa. está. Ajá. Ujú. Entonces, Claro. uno de los destinos de la pulsión, dijimos, es la formación reactiva o vuelta en lo contrario. ¿Sí? Así como cuando uno dice, "Ay, a ver, permíteme". ¿Sí me explico? Cuando te hacen en la secundaria. No, ese es otro rollo. ¿No? Ah, ¿Sí? Entonces, esa sería vuelta en lo contrario. Y otra es vuelta hacia la persona propia. ¿Qué significa esto? Que la pulsión, acuérdese, la pulsión requiere de un objeto donde se va a satisfacer. Pero a ver, Dígame. aquí quiero tantito decir, cuando es vuelta a lo contrario es porque lo estoy soportando, porque me lo estoy quedando. No, esa sería la represión. No, es que A yo, ver. la pulsión, Pero que, entonces dígame bien qué es vuelta a lo contrario. así que si, digamos, que si yo quería violentar, me Ajá. convierto en pasivo. Ajá. Y el que sabe leer eso diría, híjole, está bien enojada, porque se quedó callada. Es más, hasta esperamos mejor el grito, porque ya sabemos a qué le tiramos, a que cuando dice, Ya no habla, ya no quiere hablar. Ya no vuelta quiere en lo hacer. contrario, o sea, el enojo lo convirtió en pasividad. Okay. O, por ejemplo, Ok, el entiendo. sadismo en masoquismo, que eso lo Ese vamos es a un hablar después. temota. No creo que nos dé tiempo el día de hoy para todo esto, ¿eh? Porque ese es un temota. Es un tema, no. Bueno, Sí. lo tenemos que entonces mencionar sí de Ajá, pasada, claro. pero algo que es sádico se convierte en masoquismo. El voyerismo en exhibicionismo. O sea, ya estaba ya hablando de las parafilias incluso, ¿no? Sí. Pero bueno, con calma. Entonces esa sería así, la vuelta hacia la persona propia. Perdón, la vuelta a lo contrario, la A lo formación contrario. reactiva. El segundo sería vuelta hacia la persona propia. Ok. Todos conocemos a alguien, solo es el ejemplo, ¿eh? Todos conocemos a alguien que cuando se enoja, golpea la pared. Golpea la pared. ¿Sí? Ese golpe no era para la pared, era para ti, pero lo puso en otro lado. O aquella persona que le hace esto, ¿no? Uy, y se corta y se maltrata. ¿Sí? Eso que era hacia afuera, lo hace hacia sí mismo. Aquí tenemos mucho a los pacientes que tienen esto del Del cutting. cortarse, ¿no? Sí, que digamos, esa agresión hacia afuera es hacia sí mismo. Es decir, y solo es un ejemplo, ese hijo, esa hija que trae una bronca atorada con mamá o con papá y que como no los va a enfrentar por temas muchos como sociales, como morales, de autoridad, etcétera, entonces lo hace sobre sí mismo y se corta o se maltrata. ¿Sí? Otro tema de Sí, fuerte. El otro destino de la pulsión es la represión. Voy a hablar de la represión como destino de la pulsión, porque hay represión primaria, represión secundaria, etcétera, ¿no? No nos vamos a meter en ese rollo, solo para entender que el mecanismo de defensa que utiliza nuestro aparato psíquico para no enfrentarse a esa situación es reprimir y mandar al inconsciente, como lo inconsciente, esa situación. Y se reprime. Entendamos la represión como todo aquello que causa dolor y que lo margino al inconsciente, pero acuérdense que una de las características del ello en la tópica freudiana es que eso va a tener que salir y va a salir en un sueño, en un lapsus, va a salir de diferente manera. ¿Sí? Claro. Ojo, porque de pronto la gente socializa el concepto de represión y es me aguanto. No, eso es otra cosa. ¿Sí? No, me aguanté y estoy tolerando el enojo. No, eso es muy consciente. No es todo esto de lo que yo estoy hablando es un tema totalmente inconsciente. O sea, nadie tiene conciencia de eso. Nadie dice, ay, yo lo voy a reprimir. Ay, lo voy a hacer formación reactiva de esto. No, se hace y punto. Y ahora hay que explicarlo. Y la otra que es bien bonita, que sería la sublimación. La sublimación es bien interesante porque la sublimación como definición podría ser algo así como lo socialmente aceptado. Ajá. Por ahí hay un TikTok, por cierto tiene muchas vistas, de una parte de un sketch de una comediante que dice, todos los psicólogos son unos chismosos, pero lo supieron canalizar. Y entonces ellos no van por el chisme viene a ellos y hasta cobran, ¿no? Es decir,
¿quién dice que el psicólogo no es una chismosa en potencia, por decirlo así? Pero lo lleva a algo socialmente aceptado. ¿Sí me explico? O yo le diría... Sí soy. O yo le diría Jack el Destripador. ¿Quién es Jack el Destripador? Ese cuate que por su infancia empezó por matar mujeres con ciertas características. Ajá. ¿Sí? Y de pronto él ya no aparece en Inglaterra y aparece ese mismo evento en Estados Unidos. Y entonces dicen, ¿qué huele? Pues que no era allá. Ah, bueno, pues el cuate se vino para acá y les hizo trampa, se puso el nombre de John Smith, se cambió el nombre y todo, pero sin embargo su pulsión la siguió llevando. Claro, ¿sí? La tenía que descargar tenía y tenía que hacer, buscar otro objeto. Exactamente, y entonces lo hace. Ajá. Ese sería Jack el Destripador que desolla a una mujer con ciertas características. ¿Quién le dice, y lo digo con todo respeto, solo es un ejemplo, quién le dice que el carnicero, donde se forman las señoras y dice, ay, me da 2 kilos de no sé qué, a mí dame 1 kilo de molida y todo eso, el cuate está desollando la carne con gran satisfacción, ¿sí? Con gran satisfacción está haciendo lo que le place. De ahí podemos pensar el vocare, lo que significa el llamado, porque después es la vocación, cuando una gente hace lo que en verdad quiere, ¿sí? Es decir, de hecho, sí. Así tendría que ser. O sea, si volteamos a ver al ginecólogo, si volteamos a ver al doctor, al psicólogo, hay un algo. Hay un por algo eso estamos ahí. que le lleva a ese escenario y está sublimando su deseo. Es bien interesante ese tema. Bueno, dijimos, yo no hubiera sido psicóloga, pero no voy a decir que hubiera sido. Bailarina. No, sí. Nah, está muy leve. ¿Está muy leve? Ya, cambiemos de tema. Es cierto, estoy contando. Sí, escríbalo. Prometo leerlo fuerte. ¿Sí? Bueno, entonces, ese sería, dijimos, la diferencia entre instinto y pulsión, la pulsión con estas características. Y ahí podemos hablar de las filias. ¿Sí? Filia, que por concepto es me relaciono afectivamente, ¿sí? Filiación, me afilio a, ¿sí? Filia es, digamos, amor a. Sí, un gusto. Un gusto. Claro. Pero yo diría, para ponerle en una nota, es el placer en. Esa sería una filia. El placer en esta actividad. ¿Sí? Y que tiene cierta normalidad. Pero la parafilia, que va más allá y que está relacionada a un tema sexual, ojo porque dije sexual más no genital, aunque está incluido, la parafilia tiene algo más que placer, que sería el goce, y entendiendo el goce como igual la satisfacción, pero que va más allá de, dice la literatura, más allá del principio de placer. Que por cierto es uno de los textos sociales de Freud muy así. Ese es el título de la obra de Freud, más allá del principio del placer. ¿Sí? Es muy interesante, habría que ir a leerlo para que más o menos se entienda qué es eso del más allá. ¿Sí? Algo que no solo es, ay, qué rico, va más allá. Y que sabe que, profe, que creo que es de los temas más, que pudiera parecer como muy sencillo, pero no es cierto. Es un tema difícil, complicado de comprender, ¿no? Porque lo podemos leer y tenemos que regresarnos 2 líneas atrás para volver a analizarlo. O sea, todo lo que tiene que ver con el deseo, el placer, el displacer, sexo, genitalidad, sexualidad, son temas que además tenemos como todo, o sea, el ser humano, tenemos como esta idea de todo es lo mismo. Y no. Todo nos lleva a lo mismo y se siente igual y no es cierto. ¿No? Cada uno de estos tiene su caracterización, algo característico. Sí, tiene característico. Y tiene una particularidad y tiene una connotación específica. Exacto. Que habrá que decir que tiene relación con la historia del sujeto. O sea, no es casualidad. O sea, ¿por qué alguien tiene froteurismo y por qué alguien no? Y eso es algo que creo que tendríamos que explicarlo. ¿Sí? ¿Por qué esa señora que está ahí enfrente que se ve ¿Es como... ella? Porque esa señora, ¿no? Y no estoy señalando a nadie, pero para allá, pues estoy a punto. Porque la señora tiene como fetichismo, ¿no? Y ahora, ¿por qué yo no? Porque yo soy sádica, porque ella es masoquista. Y entonces así, ¿no?
¿qué está ocurriendo? Y de verdad que es algo que a pesar de que yo psicóloga y lo leo y trato como de, sí, claro, ajá, y de todas maneras me quedo como de, ¿qué ocurre en su cabeza? ¿Qué Sí, ocurre en el pero cerebro? y no es que esté mal su pregunta. ¿No? De hecho, sería padrísimo poder entenderlo. Entonces, como no estamos con un paciente, no podemos hablar específicamente, pero sí podemos hablar de manera general. Eh, Usted ni se peina, pero en el Sí, caso remoto que que se algún día peinara, pudiera peinarme, ¿sí? Y que quiere que ese copete no se le mueva, ¿qué se ajá, pone? pues alguna crema, ¿no? Que ahí ¿Para qué? o gel, ¿no? Para que se fije, Para que se fije. claro. Fíjese qué interesante, pues qué fijada. No, fijación. Tenemos que hablar de fijación. Algo que se registró y que se impregna y se queda, como un sello indeleble. Ahí está. ¿Se acuerda de la pantalla mágica? ¿Cómo se llamaba? Pantalla mágica. Sí, No, el pizarrón, el pizarrón mágico. mágico. Sí, ese que Tiqui, 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 ras. le escribía y luego le borraba. Pero, Ay, sí, yo tuve uno. sí, Ajá. pero no se borraba totalmente. No, Si observábamos bien, ahí hay algo que se claro, quedaba. por debajo. ¿Sí? Ya de pronto la mamá le da una limpiada. Mira cómo tienes esto sucio y lo limpia. ¿Sí? Pero, Pero la sí, marca. la marca ahí se está quedando. Y Ajá. tarde que temprano, esa marca, ahí digamos, solo es un ejemplo, se fijó. Ahí está. Entonces imagínese acontecimientos de su vida. ¿Sí? La gran mayoría de las personas piensa que son acontecimientos traumáticos. Y no, No no necesariamente. necesariamente, sino que Ok. fueron significativos, es decir, que tienen una carga emocional significativa para el sujeto y que entonces lo registra de una manera diferente que muchos otros eventos. Que en la Gestalt pudiéramos estar hablando como estos introyectos, ¿no? Ujú. Y lo que al final del camino vamos a terminar proyectando en el otro. No recuerdo, hay una serie muy cañona y no recuerdo el nombre, a ver si alguien me ayuda. De un cuate que sí, justo mataba personas, ¿no? Y se vestía con la ropa íntima de su mamá. Está en Netflix, de hecho, la serie. Y esta persona, con la piel de ciertas mujeres, hacía lámparas, sillones, cosas así. Pero a lo que me refiero es cómo en esta fijación, ¿no? Algo ocurrió con la mamá. Claro. O sea, y viene desde allá. Claro. O sea, cuando habla de historia, supongo que viene desde ese momento, ¿no? En este lazo. Ya sé que no le gustan los chistes, pero le voy a contar uno y le pido que se ría. Ok, sí. Están unas señoras presumidas, así como iba a decir de Coacalco. Y de Villa. Específicamente de Villa, no digo la colonia, pero ahí en esa casa así amarillita. Naranja, por favor. Naranja, es que no quería decir su casa. Okay. Pero bueno, ya. Estaban unas señoras ahí presumidas y una dice, pues a mí mi hijo me ama, me ama. ¿Y cómo puedes decir que te ama tanto? Dicen las otras. ¿Cómo? El viaje por Europa. Él lo pagó. O sea, no tendría por qué pagarlo, me ama. Uy, dice la otra. Pues entonces a mí, mi hijo me ama mucho más. ¿Por qué? Pues porque la casa que tengo me la regaló mi hijo. Mi hijo me ama. Y dice otra. Uy, pues ven todas estas joyas y ven mi cuenta bancaria. Pues mi hijo me ama tanto que mire cómo me tiene. Y la más humilde de todas, la más sencilla de todas, dice, pues yo creo que a mí mi hijo también me ama mucho. ¿Por qué? Pues si tú no tienes nada, ni has viajado, ni nada. Dice, bueno, no, pero él está en terapia, está en psicoterapia desde hace 3 años. ¿Y saben de quién habla? Pues de ella. Mamá. Claro, claro. Entonces Okay. sí se rió. Sí. Ay, se rió. No le entendió, pero se rió. Sí le entendí. Sí ¿Sí? le entendí. Está como esta, ¿cómo se llama? La peluche, Federica Peluche. que lo ensaya, lo dice y no le entiende. Sí. Bueno, entonces, claro, esa historia está relacionada con mamá. ¿Sí me explico? La mamá tiene un lugar muy importante en el devenir y, por supuesto, en la estructura psíquica del sujeto. Después el papá aparecerá, ya lo hemos dicho, a los 5 años aparecerá el papá.
psíquicamente hablando. Quizá no, hay un ruido que nos invade. Está padre, pero nos invade el ruido. ¿Sale? Manuel. Hay un ruidillo acá, como musiquita acá rica, padre. Acá. Ya. ¿Eh? Bueno. Música electrónica. Sí. ¿Y dónde estaba yo? Ah, bueno, en la mamá que tiene, por supuesto, un lugar muy, muy importante. Muy importante. Ahora. Espera. Cerrado porque supone que yo voy a quitar notificaciones. A ver. Ahí está. Ahí ¿Esto está, está en sigan. vivo? Ujú. ¿Todo esto está en vivo? Sí, continúa. Quedó chueco, ¿eh? Ustedes continúen. No se preocupen. No, sí me preocupa. Pero bueno. Entonces le decía, la mamá que tiene un lugar preponderante en el devenir psíquico del sujeto, por supuesto, muy segura, mire, sí apareció su mano. Muy seguramente hay algo que vivió que dije no necesariamente es traumático, sino que lo registró porque a esa persona le fue significativo. Voy a decir algo que no voy a decir que es mi hermana pobrecita, si escuchara, pero ella decía, es que a mí mi mamá no me quiere. Y yo decía, no, pues ¿por qué lo dices, no? Si mi mamá se rifó con todos. No, a mí no. Porque a mí me ponía la mamila y me aventaba a la cama. Ese es su recuerdo. Sí. Ese es su recuerdo. Si pudiéramos investigar y le preguntáramos a la viejita, oye viejita, tú la aventabas a la cama, me va a decir, estás loco. ¿Cómo crees? No, pero ella tiene ese escenario, ¿no? O, por ejemplo, ese niño o esa niña celoso de papá o de la pareja. Y entonces, no es que veamos los contranchetes, es que la lectura que hace es desde sus celos, desde su enojo. Y a lo mejor lo que está pasando allá afuera no es, a veces sí, obviamente, pero cada quien lo lee desde su trinchera y con su propia historia. Entonces, hay personas que tienen una fijación muy particular, muy particular. Voy a contar algo que conté apenas. Hoy lo vuelvo a decir, pero ahora públicamente. Hace muchos años yo venía en un camión de pasajeros con una casita de perro y un perro que me habían regalado. Y obviamente el camión, pues, ya sabemos, ¿no? Cómo va. Y riatatán, me iba yo a caer. ¿Y qué cree que pasó? Me detuve, poniendo las manos en los muslos de una chica. Y qué listo. Yo no sé si listo o no. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera sido un chico. Pero fue una chica. Ajá. Qué listo. Qué listo, claro. Pero fue el tema del movimiento del camión. Y entonces, en ese momento, esa sensación, yo tenía 5 años, recorre así las manos. Y haga de cuenta que se impregna. ¿En serio? Sí, claro. Yo ya lo chambié. ¿Sí? Y entonces, de pronto eso quizá podría explicar el por qué me gustan esos muslos. O por qué debe tener ciertos muslos. O por qué la minifalda es atractiva. ¿Sí me explicó? O sea, ¿por qué? Porque muy seguramente ahí se fijó algo que tiene un simbolismo particular, lo tuvo, y ahora se representa ahí. Y entonces de pronto, oye, pues la minifalda es atractiva. Pero como es atractiva, y yo estoy tonto, pienso que para todos es atractivo, y entonces digo, mejor con pantalón. ¿Sí me explico? Como protegiendo para que no sea vista como yo veo. Sí, pero hay que ir a psicoterapia. Ajá. Sí, porque si no lastimamos al otro. Decir, pues como que no me dejas vestir como yo quiero, o porque tengo que usarlo exclusivamente para ti. ¿Sí me explico? Pero tiene que ver muy seguramente con eso. Okay. Entonces, a eso me refiero con fijación. Y así podemos ir hablando de muchas situaciones que tienen una lógica en la historia del sujeto
que va marcándole Exacto. su forma de ser. Esto es importante que se entienda, ¿no? O sea, lo que está diciendo el profesor es ir dando paso a pasito para saber por qué una persona desarrolla, prácticamente, ¿no? Desarrolla una parafilia, porque no meramente tiene que ver con un trastorno mental. No, de hecho es parte de la personalidad. Es correcto. De hecho, Digo, ya estamos hablando como de algún trastorno o alguna enfermedad mental, ya tendríamos que ir a ciertas parafilias, ¿no? Que ya conllevan un daño importante, ¿no? Para el otro. Claro. Entonces, tendremos que entender, digamos, que el devenir de la vida del sujeto, Ajá. y a la Juan Varela, a ver si se acuerda cuando en aquellos meses de estudio yo decía, es que la importancia radica en la historicidad y especificidad del sujeto. Es decir, la historia y cómo vivió su historia. Pero cómo la interpretó, cómo la leyó. Porque lo que para uno es una cosa, para otro bien podría ser otra, el mismo evento. Voy a poner un ejemplo. La belleza. La belleza no está en el objeto. La belleza está en los ojos que miran ese objeto. Claro. Sí, porque si hay a quien le gustan chaparritas y de pronto, pues, una grandota. ¿Sí me explicó? Claro. Y al que le gustan chaparritas diría, ay, no, las grandotas no me gustan. ¿Sí? Y yo digo, ay, no, yo prefiero una. Entonces, cada quien desde su lugar y desde su historia. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es muy importante, muy, muy importante. Entonces, ya está. Entonces, el placer en el acto. Y al mismo tiempo, el goce en el acto que va más allá, digamos, del principio y del principio de placer y que también nos satisface, pero que ya tiene una connotación sexual. Esa sería la diferencia entre filia y parafilia, ¿sí? Pero no quiero hablar mucho de esto porque César Ferrán, que es un especialista, muy seguramente va a tocar algunos puntos. A mí me gustaría, Clau, si no le molesta, que leamos. Me traje el acordeón, porque saqué los menos comunes, porque seguramente vamos a hablar de los más comunes, ¿sí? Por ejemplo, la fácil, ¿no? Gerontofilia. ¿Qué sería gerontofilia? Es que, de hecho, en la primera parte viene la razón. Viene la razón. Aquella persona que, digamos, tiene el placer en contacto con adultos mayores. Pero no estoy hablando de cuidar a la jefa, sino en temas placenteros. De hecho, bien podría ser parafilia. ¿Sí me explico? Porque la gente de hecho, hay literaturas que lo manejan como si fuera lo mismo, pero yo sí quiero hacer énfasis en que no es lo mismo. Ya César nos lo esclarecerá puntualmente. Sinofilia. Casi nadie se da cuenta, pero actualmente hay muchas personas así. ¿A qué le suena sinofilia? Fíjese, sin que yo haya leído esto, o sea, porque bueno, ya lo leí, pero sinofilia no me suena a... ¿Le suena a cine? Sí, me suena a algo que voy a ir a ver. Sí, no me suena... Bueno, es afiliación a los perros. Wow. A los perros. Y por eso le digo que es de pronto muy común, porque actualmente las chavitas, los chavitos no los he escuchado tanto, pero las chavitas dicen, no, hijos, yo, ni madres, yo prefiero tener un perro. Y tienen un perro. Y ahora en los centros comerciales puedes llegar con tu perro y hay quien lo lleva en carriola, en canasta. Y no en pañalera. Sí. Y qué padre, ¿no? Y fíjese que dije, qué padre a propósito, porque hubo quien públicamente dijo, no, que ojalá descuajaringuen a los perros. Se metió en broncas. Tan. No, hay que entenderlo. Sinofilia. Bibliofilia. Bibliofilia, iba a decir, bibliofilia, pared, pero pues, ¿cómo que pared? Melissa. ¿Sí? Bibliofilia. Bibliofilia. Sí, eso sí, creo que tiene que ver con biblioteca, libros. Sí, específicamente, ¿no? Sí. Y ojo, porque no estoy diciendo que los lee, o los tiene, los compra, los guarda. Y en una de esas lee uno. Porque además, yo no sé si les pasa lo mismo, pero a mí me ha ocurrido que yo abro y hasta
Lo hueles, sí. Sí, ¿no? Entonces creo que el olor al libro como viejo guardado es algo que algo ocurre o algo Me ocurre. acaba de recordar algo. Tengo un libro, la verdad es que ya no me acuerdo del año, pero ya hasta lo tengo empacado. Un libro que lo tengo que... El aire hace que se rompa de lo viejo que está ese libro. Y es de psicoanálisis. Y es europeo. O sea, imagínese ese librito así. Estarlo leyendo. No, es Un manjar. un manjar. Justo, ¿no? Y mientras alguien podríamos decir como de, "Ay", y ese placer que hay, ¿no? Pero que alguien más lo lleva a una excitación, Claro, que ahí entonces ya es donde está el rollo parafílico, claro. Porque no es mientras... habitual. Exactamente, mientras sea el gusto por, está padre. Ahí hay filia, Gusto por el deporte, por el trabajo. ahí hay filia, Hay filia. ahí hay filia. Pero Cuando hay cuando para, pasa a la situación erótica, Parafílica. sexual, tendríamos que pensar en parafilia. Pero Esto repito, queda como más claro sí, en el... pero ojo porque César Ferrán nos lo va a explicar puntualmente. Sí, que cuando... Sí, bueno, sí, está, ya, sí. ya, esperémoslo. Escasos hecho, ya 10 está- minutos, 10 Estamos a minutos. 9 minutos Sí. y de que él entre y creo que va a ser más específico en ciertas cosas que yo ahí también ya me he hecho ya mis bolas. Bueno, otro, aitorofilia. ¿Qué es eso? Aitrofilia. No es Ai- aitrofilia, es aitorofilia. Ajá. Aitorofilia. Me suena con toros. Hasta me acordé de la serie Me suena de- con toros y diría, canija. me acordé de la serie de Club de Cuervos, que hay un personaje que se llama Aitor y que todas quieren con él. A ese sería aitorofilia. Pero no, es el gusto Aitorofilia. por los gatos. Ay, no, no, qué Ah, horror. su cara me obliga a decir algo. ¿Cuál sería la otra parte de la moneda de las filias? Lo aversivo, ¿no? ¿Qué sería? Sería Estamos en psicología. No se me vaya a otro lado. Psicología. Sí, usted ya está pensando en la chafaldrana de la espiroleta. Sí. Prefiero guardar mi comentario. Pregúntenme. Profe, ¿usted qué cree que No tengo? creo. ¿Usted tiene una super parafilia? No sé. A ver, diga. Gusto por los tatuajes. No es cierto. Pues sí, ¿es real? Sí, pero entendámoslo. Ajá. Lo opuesto de la filia es la fobia. O sea, ahorita me acordé porque usted Ok. tiene un tema con los gatos, pero no de filiación, sino de repulsión. Entonces usted tendría gatofobia, por decirlo así, ¿no? Ok. Y no tendría aitorofilia, que sería Que sea el totalmente gusto. descartado. ¿Sí estamos? Sí. Usted ahí no pasaría. Pero ahí le va. Melofilia. Melofilia. Pues sí me suena música. Sí, claro. Pero a ver, esto de que usted está hablando, estamos hablando de filias Ajá. meramente. O sea, que son, o sea, filia, pues me gusta. Algo que me da un gozo, me da Un placer. Siento Eso, filiación, gusto por. gusto por. Ya Sí, cuando porque, a ver, para que el público no se esté como que cuatrapeando y después digan, ¿cómo hago esto cochino con una música? ¿Verdad? Sí se puede, Sí, sí. porque es parte de... O sea, Es que- pones la rolita y la rolita Fíjese. sí tiene unas notas musicales que van acá y que neurológica, ya. Eso está relacionado a la perversión. Pero, ¿cómo no se van a meter? La perversión mire. como definición sería Come marucha. ¿cómo iba a echar? No, la perversión sería aquello que su destino no es la reproducción. ¿Sí? Entonces, pues usted goza de lo que goza, ¿sí? Con la música. No meramente dije que yo, pero sí, digo. Pues es ya parte de- digo que sí. No, pero es parte de... Bueno, la zoofilia todo el mundo sabe que es la zoofilia, por eso la traje como la común, ¿no? El gusto por Pero, los híjole, animales. yo creo que aquí en la zoofilia, no solamente se queda en una filia, profe. Yo creo que aquí ya hay una práctica importante. Yo diría sí es perversa. que sí. Se va al lado de las parafilias. Sí se va al lado de las Ujú. parafilias, la zoofilia. ¿Sí?
Ujú. Pero ahí le va una que es bien común. La verdad es que el otro día pregunté cuando alguien me dijo, ay, me voy a subir al Metrobús o al Mexibús, no sé qué. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Saben qué sucede en el transporte público? Pues pasan un montón de cosas, El asaltan. froteurismo, Ah, que es sí. frotar las partes del cuerpo de otra persona, pero que esa persona no lo haya consensuado, no Claro. esté de acuerdo. Si no, no hay. O sea, Pero ahí ya también no creo que sea una filia meramente, si profe. hay quien le gusta, está chingando. No. O sea, me refiero, sí, o sea, sé que sí. Pero yo creo que también ya se va al lado de las parafilias, porque al final del camino es algo que el otro no está permitiendo y que además sí te está trayendo un tema sexual. Claro, entonces, cuando se lleva, si alguien la toca y Ajá. usted se baja así, ay, ese güey, y no sé qué, para él fue eso, froteurismo. Pero si lo lleva al acto y usted se aterra y todo ese tipo de cosas y llega algo más, entonces lo podemos pensar como parafílico. ¿Sí estamos? Sí, porque hay quien la toca y queda chido. Y ya. Ajá. Sí. Puede ser fílico dentro del, estamos de acuerdo, Ok. ¿no? Mi pareja. Pero si no, Exactamente. profe, Y si si se no, va ya una no parafilia. podríamos pensarlo así. Ibrisofilia. Esta, Hibrisofilia. espero que así sea. No sé, Melissa, ¿podrías buscar así como híbrido? Ibrisofilia, si está bien dicho, o es otra cosa. Esto muchas chavas van a decir, manches, ¿en serio? El gusto por los chacales, por los delincuentes, por los chavos de la mala vida. Pues mire, yo le voy a decir algo. Usted no anda hablando de mí. No, a mí no me... No, pero una vez estaba viendo que no meramente hablaron con este nombre, pero estaban pasando a los delincuentes que se encuentran en las cárceles de Estados Unidos, ¿no? Y neta, parecían modelos, o sea, los canijos, ¿no? Entonces los ves y dices, ah, pues, se ve bien guapo. Claro, pierdes de vista a lo que pueden llegar, ¿no? Claro, Lo que pueden pero hacer. eso es lo atractivo. O Pero sea, quizás guapos hay, eso puede ser. delincuentes y no delincuentes, por decirlo así. Lo atractivo está en su actividad. La mente enferma que puedan tener. ¿Sí? Ahora, ahí le va otra. ¿A quién le da el gusto por las lágrimas? ¿Ella es en serio? ¿Sí? Existe la coprofilia. Ah, bueno, no, pero eso ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Eso Pues ya por lo- meramente es Sí, ya parafilia. muy perverso. No, sí. Copro, residuo fecal. ¿Sí? El gusto por el residuo fecal, específicamente en el acto genital. Así como un embarradero, como incluso se habla de la lluvia dorada. Sí, que la orina. La orina. Así que, ¿Eso cómo se llama? no sé, pero yo vulgarmente lo conozco como lluvia dorada. Oh, no, sí, Pero pero no me hablando acuerdo. porque En sí filia también debe tiene que tenerlo, ver, pero sí no me tiene acuerdo, que ver con mentiría. una parafilia, Mentiría, ¿no? Que pero te bueno. orinen. Pero ahí le va una porque, híjole, pogonofilia. Pogonofilia. La dejé al final, a huevo. Y a Sí, propósito. porque el profesor quiere diagnosticar a alguien y yo no voy a decir a quién. ¿Ok? Pogonofilia. Por las barbas. Gusto de los barbones. Gusto por los barbones. Y entonces. Hay mujeres barbudas, ¿eh? También. Ay, bueno, sí, En pero el nada circo. comparable, ¿no? Claro, A sentir como ese ese de. Como tu barba, o como la canción de Alejandra Guzmán. O sea, no puede ser que nunca se quede la letra de una canción en mi mente. Tu barba resbalando como lija. Es verdad, o sea. Ay. Pogonofilia, gusto por las barbas. Ahí está. Órale, pues a ver. Por eso me voy a quitar las barbas. Primero, para que no se me suban a las barbas. Segundo, Que no se les para suba. que sea el gusto otra cosa atractiva, algo más esencial. Porque barbas tienen
Voy a leerlos, si no le molesta, Tenemos comentarios, en lo saludos, que nos ayudan a que ya en lo- entre César, en lo que se vamos conecta César, ¿vale? a leer rapidísimo. Dice rápidamente, dice Miriam Cruz, saludos, los sigo, me encantan todos los temas que presentan. Muchísimas gracias, Miriam Cruz. Montserrat Herrera, hola, buen día, saludos amigos, excelente programa como cada semana. Muchísimas gracias, Monse, igual que el tuyo los viernes. Ecatepec.com, saludos, excelente programa. Sergio Carreño, qué gusto saludarte, nos está viendo. Hola, Sergio, ven a visitarnos. Con un tema, Sergio, por favor. María Concepción Patlán Reina nos está viendo. Saludos, María Concepción, nunca falla. Karina Araujo nos está viendo. Saludos, Karina. Y ella ya empezó aquí. Vamos a ver. Dice, buen día. Temazo. Ahí debía haber puesto tipazo, pero bueno, ni modo. Sí. Debía haber dicho tipazo, pero no dijo. Buen día, temazo. ¿Dónde me quedé? Saludos a los dos. Valdría la pena entender cuál es la diferencia entre filia y parafilia. Pues César Ferran nos lo va a decir puntualmente. Yo ya más o menos lo dije, más o menos lo dijimos. Pero César, que es el especialista, nos lo va a decir. Y otra pregunta, ¿hasta qué punto una filia representa una expresión auténtica del deseo del sujeto y en qué momento puede entenderse como una respuesta inconsciente para manejar conflictos, angustias o expectativas tempranas no elaboradas? Esa pregunta, Karina, se la vamos a dejar a César. Sí, y ahorita todos se lo vamos a dejar a César. Vamos a dejar a César. Porque viene una hora, entonces vamos a exprimirlo. Con todo, sí. Vamos a exprimir al buen César. Ya está César, ya lo veo en pantalla. César, ¿nos escuchas? Buen día. Hola, hola. Los escucho. Excelente. Bienvenido, César. Danos unos segunditos, termino de leer esto y le entras con ganas. Texcocos, saludos, siempre temas interesantes. Clau, este es el nombre de la serie de Netflix que mencionas, Monstruo, la historia de Ed Gein. Sí, algo bien cañón. Sí, Lavis Tapia nos está viendo, saludos. Tultitlán, nos seguimos, interesante tema. Coacalco, tema interesante. Urofilia, ya. Urofilia, es la que estábamos hablando. Por la filia, por las pipis y gañas, ¿no? Ajá. Excitación sexual relacionada con la orina y el acto de orinar. La gente, yo lo conocía así como la lluvia dorada, ¿no? Así como que... Refréscame. Ay, no. Esta pregunta es para César, ya. Para darle entrada a César, pon atención, por favor. Pero antes de leer la pregunta, César, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que empezamos a hablar casi sin tu autorización porque pues tú llegas a las 11, sé que estás trabajando y nosotros pues teníamos que cubrir una hora y dijimos pendejada y media, pero tú ahorita corriges. No. Intentamos hacerlo lo mejor posible con experiencia clínica y teórica de Claudia. Entonces, leamos. Dice, esta pregunta es para César. Qué gusto escucharlo, dice. ¿Hasta qué punto la sexología debe comprender las filias como una expresión legítima de la diversidad sexual? ¿Y en qué momento es necesario intervenir clínicamente para distinguir entre una práctica consensuada y una conducta que implica riesgo, compulsión o daño? Órale. César, bienvenido. ¿Cómo estás? Esa pregunta es de Karina Araujo. Hola, César. Gracias, buenos días. Hola los dos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a su programa. Y sí, fíjense que es bien interesante definir esta situación primero, porque, a ver, en la sexualidad todos tenemos filias y parafilias, todos, porque hasta vamos a ver cómo encender la luz, para muchas personas puede ser una parafilia, ¿no? Eso es realmente algo que se debe de entender. El que, a ver, una es la filia, la parafilia, y lo que completa esta pregunta es el trastorno parafílico, es decir, cuando ya la parafilia se convierte en un problema que afecta a la vida y la sociedad. Entonces, digamos que la escala es filia, parafilia y trastorno parafílico. Esto es bien importante diferenciarlo para que las personas no piensen que porque les gusta hacer ciertas cosas ya están enfermos de la cabeza, ¿no? O sea, es simple y sencillamente a dónde llega su expresión de sexualidad, lo que puede o no afectarles en su entorno social.
Interesante, porque de esa manera cualquier persona que experimenta, y ya lo dijo César y lo dice bien, todos experimentamos una situación particular en la vida y no necesariamente tenemos una bronca. ¿Sí me explicó? Sí, de hecho ahorita que dice esto César, no sé, yo me regreso un poquito porque yo estaba con el rollo de filia y es lo que tenemos como todos. Y cuando caes como en una parafilia, ya no todos. O Pero tiene una sea, connotación sexual. ajá, pues por eso. Ujú. Pero dice César que es Bueno, es que filia, eh, parafilia y trastorno. El trastorno cuando ya causa bronca. Sí, sí. Así de simple, ¿no, César? ¿Cómo ves? así es. Ok. Sí, sí, porque mira, vamos a hablar por primero de las filias. La filia tal cual, o sea, para que lo entendamos de una manera más sencilla, es un interés o una preferencia erótica por por un estímulo o por una práctica de ciertas características. Por sí sola, la filia no constituye una enfermedad Ujú. ni requiere tratamiento, porque cuando existe consentimiento y no dañas a nadie, ¿no? Esa es la filia, todos la tenemos. ¿Cuáles son las filias más comunes que podemos encontrar? El fetichismo, podofilia o la filia a pies, se excita con los pies. El juego de roles en las parejas, por ejemplo, usar lencería o ver lencería, eso es una filia. Algo que se ha puesto muy de moda, el cosplay, que es esta caracterización de las chicas y los chicos como caricaturas de anime, eso es una filia. Hay gente que le gusta hacer tener la intimidad no sé, con Shao Kahn o con Dragon Ball, no sé, No lo alguno de había estos, ¿no? pensado. El otaku del momento. Ajá. Esa es una filia, para que lo vayan viendo. Es que hay filias bien divertidas. Hay filias, hay filias, por ejemplo, no sé si ustedes lo olvidan, que hay una que es la agalmatofilia, que es las personas se excitan con los maniquíes, que ahí está, hubo una película, me enamoré de un maniquí, se excitan con los maniquíes o se excitan con las estatuas. No, imagínate, vas a ver el David ahí al Museo de Louvre y de repente pues ya estás, pero con ganas de chata, vámonos a echar un café aquí al arco, ¿no? Al arco del triunfo. Esas son las filias, son cosas naturales, son cosas que a ti, a cualquier persona, les estimulan sexualmente. Los olores, hay gente que le gustan los olores, tienen preferencia a ciertos olores. Incluso, por ejemplo, hay parejas que les gusta el olor, les prende el olor de su pareja o oler las axilas, o sea, es una expresión, cada quien encuentra el sazón. Ah, mira, ya se acordó de algo, ¿eh? No, es que yo digo, dos cosas, César. La primera, es que dices, cuando Yo pensé que iba la a decir, estatua, la primera me está describiendo. no, la estatua de ajá, ¿no? Que alguien pudiera decir como de, ay, no, es una excitación, y alguien más diría, ay, no, así nos vamos a llevar. Ay, no, ya mejor me voy. Ok, sí, no. Y la otra, lo de las axilas, sí me parece como cosas que como no, algunas personas podríamos preguntarnos, ¿en qué momento? Pero es real. O sea, así como eso, pues muchas. Bueno, Sí, ya. sí, sí, esa es una filia, o sea, es algo muy normal, algo que a ti, en tus sentidos, porque realmente esto es tus sentidos, tu imaginación, las filias forman parte del erotismo, ese es el triángulo perfecto, el triángulo, acuérdate, el triángulo es erotismo, sensualidad y sexualidad. Son tres elementos para vivir una sexualidad plena. Erotismo, sensualidad y sexualidad. Ok. Y las filias son parte de eso, es el sazón. O sea, a lo mejor a algunos les gusta, se excitan chupando limón o la paprika, ¿no? Así, ay, se prenden. Hay gente que sí. O sea, es bien importante no tomarlo como algo, oye, es que, ¿qué crees? Es que sabes que yo cuando huelo los jazmines, no, me pongo, pero sí, o me gusta oler la ropa de mi pareja, ¿no? Eso es una filia. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender. Y es algo, pues bueno, no tiene ningún problema. ¿Es un malestar clínico? No, porque es algo tuyo, es algo que a ti te depende. No dañas a tercero, ¿no? Porque pues, es algo Claro. que tú disfrutas, es algo que te pertenece.
y tampoco requiere tratamiento. No se suele requerir. Lo único que yo hago en terapia es enseñarles este nivel, que es una filia, nada más. ¿Sí? Ujú. Entonces, esa es la primera parte. La filia. Hasta aquí, preguntas. No, 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 o ¿No? sea, todo lo Porque que yo ya tiene que veo, ver, ya, todo lo que tiene que nada ver más con veo sus las caritas así filias, de, canijo. estamos como comprendiendo, ¿no? Que todo lo que es con las filias es algo que me va a dar un placer, pero que no daña a más nadie, que es un placer que puedo llevar incluso a hablarlo con mi pareja y sin tema. Y todo bien. Y todo bien. Exacto. Ok. Y fíjese que en muy pocas ocasiones las parejas hablan acerca de sus filias y mucho menos de sus parafilias. Ahora vamos a ver qué es la diferencia en parafilia, ¿no? Es un complemento, la palabra para, como ustedes lo saben, ¿no? Se mete o se incluye en las palabras con la intención de darle una connotación eh, mucho más allá de, ¿no? Es digamos, el más allá de la filia, un poquito más allá de la filia. Fíjense muy bien, ahí les va. Y esto es bien importante también, que lo cachen. La parafilia sí es un patrón persistente en el interés sexual de las personas, o situaciones, o estímulos que a veces son poco habituales. Ujú. Fíjense, una parafilia no equivale automáticamente a un trastorno. Eso es bien importante que la gente lo entienda. Una parafilia no es un trastorno. No es decir, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y ya estoy medio cucu, ¿no? No, vamos a ver que la filia es algo mío, la parafilia es algo que ya va un poco más afuera de lo que yo soy, por eso es parafilia, ¿no? Y pues bueno, en algunos casos sí llega a producir malestar clínico se debe de atender en algunas situaciones, porque, pues bueno, a lo mejor las personas no son conscientes del riesgo o del daño que pueden provocar con este comportamiento. Ujú. ¿Sí? Eso es algo, digamos, la parafilia ya es algo fuera de mí. ¿Cuáles son las parafilias más comunes? O sea, las que podemos encontrar, voyerismo. Hay personas que les encanta estar observando, estos que van en la calle y van viéndole a las chicas el escote o las falditas, o se les quedan viendo, o que les gusta el exhibicionismo también, por ejemplo, O que ven por está la con mi cerradura. pareja y de repente o que las vayan trasteando exactamente ahí en el transporte público, ahí les va la rimón. Entonces, Ajá. Con ese permiso, con tipo, permiso. mm, con permiso, gallinita, exactamente. Esa es una parafilia que se llama froteurismo. Es precisamente el frotar nuestros cuerpos. Hay personas que lo hacen, mira, hay personas que lo hacen y personas que lo provocan. Hay personas que en el transporte público van haciéndolo, que en el transporte A que las toquen. suben. De hecho, van a encontrar grupos, hay grupos en diferentes lugares. Dicen, tal hora voy a estar en tal estación del metro, voy a tomar tal transporte, porque quiero y voy a ir vestida o voy a ir vestido así para quien quiera, ¿no? Y hacen una date, una cita. Perdón, es que vengo llegando a Estados Unidos y todavía traigo el chip acá. Todavía no le quito los subtítulos. Ay. Y dicen, nos vamos. Sí, se me va el avión. Entonces dicen, vamos a vernos a tal hora para ponernos de acuerdo. Ese es el consentimiento a una parafilia, ¿ya vieron? Ese es el consentimiento a una parafilia. ¿Sabes Ujú. qué? Voy a estar en un lugar, a mí me gusta hacer esto, ¿y te gusta que te lo hagan? Vale, pues entonces ya tenemos el proteurismo, por ejemplo, o el exhibicionismo. Esas son parafilias. El travestismo, ese por ejemplo en muchas ocasiones requiere atención. El travesti, travesti- un paciente que trata de usar ropa de mujer, de vestirse, caracterizarse de mujer, aun cuando su preferencia y orientación sexual
eran masculinas, ¿no? Él le desexcitaba. Y cuando fue conmigo fue entender que no estaba mal, porque él pensaba que se vestía así, es porque era gay, porque tenía otras preferencias, y no, dice, a mí me gusta mi pareja, mi mujer, me encanta, pero esto me excita, pero no sé cómo decírselo porque va a pensar otra cosa. Entonces, en terapia, él entendió esta parte y las primeras sesiones, fíjate que fue muy divertido y muy entretenido para él, porque llegaba a sesión y ahí se caracterizaba. Entraba al Órale. consultorio, le daba su tiempo, se ponía completo, o sea, como mujer, hablaba todo feliz, y era la expresión de su sexualidad y salía con su a casa y regresaba, pero con unas ganas de más retorero, ¿no? Porque pues obviamente su sexualidad se veía expresada. Ay, se quedaron así. Sí. Este, Eso es, ¿ven? Esa es filia, eso es parafilia. ¿Cuándo llega a ser esto complicado? Cuando se convierte en un trastorno, ahí eso es lo interesante, el trastorno parafílico. ¿Por qué? Porque el trastorno parafílico puede que ya no exista consentimiento, como el que les decía del proteurismo. ¿Dónde es trastorno parafílico? Por ejemplo, eh, o sí, ¿por qué? Porque no hay un consentimiento del niño, del animal o de la otra persona para tener o para realizar estos actos. Ahí es donde ya se convierte esto en un trastorno. El malestar es clínico, las parejas, las personas que lo viven sufren por esto, porque dentro de sí saben que no es correcto. Entonces ahí sí hay que atenderse y hay que ir a clínica. Daños a terceros, claro, que puede haber, seguro que los habrá. Si no hay consentimiento, hay un abuso, ¿sí me explico? Y aquí sí, el DSM, que todos ustedes y nosotros conocemos, el DSM, vamos a ponerle en términos claros, es el diccionario de todos los trastornos hasta ahora que se van registrando, como las características, tratamientos, etcétera, etcétera. Eso es justamente donde viene este tipo de comportamientos establecidos y en descritos. Y también hago esta anotación del DSM porque para que se dejen de estar automedicando, ¿no? Hay muchas personas que se meten a TikTok y que se meten a redes sociales y dicen, es que tengo trastorno de déficit de atención, es que tengo se llama, apego evitativo y señores, lo que tienen es falta de atención psicológica. Así que mejor vayan a un terapeuta en lugar de estar abriendo esos claro. videos y automedicándose. Qué Ya, bueno les que lo devuelvo el dices. micrófono, perdón que me No, no, no. No, está Al bien. contrario, por eso estamos así. Incluso hasta tú haces la referencia de las caras, pero porque estamos atentos a lo que estás diciendo, por supuesto, Gracias. por lo importante y lo puntual que está haciendo. Y yo, bueno, no puedo no hacer la broma. El DCM es el DCM. DCM. ¿Y eso qué es una filia o qué sería? ¿Sí? Justo. Oye, César, hace rato leí la pregunta, pero me parece que al lugar en este momento. ¿Hasta qué punto, pregunta Karina, hasta qué punto una filia representa una expresión auténtica del deseo del sujeto? Hasta ahí me parece que ya la respuesta ya se dio. ¿Y en qué momento puede entenderse como una respuesta inconsciente para manejar conflictos, angustias o experiencias tempranas no elaboradas? O sea, ¿se refiere a usarlo como un escape? O, Usar co- esto o, como un o escape, ¿eso es como, como lo entiendo? o digamos como síntoma. Es que no me queda clara su pregunta. O sea, ¿cómo la interpretarías tú, mi querido Juan? Yo Porque yo como lo entiendo es, ajá, te escucho. Ya te decía, la primera parte me parece que ya se habló, dice, ¿hasta qué punto una filia representa una expresión auténtica del deseo del sujeto? Hasta ahí. Hasta ahí, ¿Y cuándo ya se vuelve perfecto. clínico? Y cuando ya esta misma filia puede entenderse, dice literalmente, como una respuesta, obviamente inconsciente, para el manejo de conflictos o temas de angustia, y específicamente dice experiencias tempranas no elaboradas. Lo que yo entiendo, César, Ah, es, ya. ya, Ujú. mejor lo que tú entendiste, venga.
No, 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 dime tú, porque para que unamos el criterio. No, tú. No, Oh, es que esa, tú. ya, no tú. Órale. Ah, tú, ya, tú. Bien filicos. A ver, Ahora, no, bueno, lo que yo entiendo es a ver, Juan, ¿tú qué entendiste? hasta dónde la filia, o incluso yo podría decir ahora la parafilia, está siendo sintomática. Es decir, sí es cierto que le da placer, etcétera, etcétera, pero hasta dónde esta significa la posibilidad de elaborar situaciones que están no trabajadas quizá en su Detenidas, ¿no? historia, Que no sí, se han claro. trabajado. Claro, ya entendí. A ver, es que veamos algo. Y esto es algo bien interesante que no todas las personas toman conciencia. Toda nuestra vida estamos en una exploración sexual, toda nuestra vida. Desde que somos niños, que descubrimos que tenemos órganos sexuales genitales, desde ahí empieza ya nuestra exploración de qué es esto, por qué siento tan bien, por qué me siento así, por qué de repente se amanecen todos despiertos, ¿no? O por qué las niñas de repente están jugando acostadas y estas de pan, se sienten rico, o sea, tienen placer. Todo el tiempo estamos haciendo este tipo de descubrimientos. ¿Qué sucede? Que pensamos que llega una etapa en la cual dejamos de explorar. Ya conocemos nuestros genitales, ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos qué sale, qué entra, ya sabemos todo. Sí, sexualmente, fisiológicamente. Pero después viene la exploración mental. Después viene lo que me empieza a generar placer y empezamos a reaccionar a ciertos temas. Es más común que las parafilias se asocien a comportamientos o a situaciones traumáticas a las filias. Las filias son un poco más suaves, digamos, son parte de nuestros sentidos, que juega nuestra imaginación, pero las parafilias en ocasiones llegan a ser por temas que sí causan algún impacto. Por eso es importante el tratamiento psicológico para descubrir si realmente es una situación natural o si bien fue provocada por algún elemento traumático en la vida del paciente. Por eso es bien importante. En algún momento, por eso se dice las parafilias es más común que acudan con un terapeuta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, parece risa este tema pero no me dejes, porque hay personas que aprendieron a disfrutar la sexualidad en golpes, porque eso fue lo que vivieron. ¿No? Porque veían a su mamá con el ojo morado, el labio partido, y después veía cómo escuchaban los ruidos en la noche. Entonces, caray, pues eso es normal, ¿no? Ahí es donde sí hay que trabajar. Son más las parafilias, respondiendo a esta pregunta, son más las parafilias las que necesitan atenderse. Las filias no se Esas asusten, que es se algo disfruten. normal. Al contrario, disfrútalas, experimentalas, junto, experimentalas con tu pareja. De repente te vas a dar cuenta de que a lo mejor también tu pareja, oye, ¿no? Y los dos luego andan ahí viendo a otras personas y eso es súper divertido. Imagínate que vas con tu pareja y de repente ves a una chica guapa, ¿no? Un chico guapo, y te empiezas a imaginar y están los dos así, oye, ya viste qué guapa está esta chica, qué guapo este chico. Eso es un voyerismo, digamos, es muy light, ¿no? Consensual. De hecho, habrá que decir que en la cama siempre hay más de dos, ¿no? Siempre. Sí, o sea, él, ella, No. la fantasía de cada quien y seguramente Tony Stark. Ojo, pero fíjense cómo las parafilias te pueden llevar al cielo o te pueden llevar al infierno en la cama. Claro. Porque alguien te puede decir, si yo lo comparto y siento que es algo, mi pareja entiende que es así, pues vamos a disfrutar algo impresionantemente bello. Pero si yo no se lo comento a mi pareja o mi pareja piensa que eso que estoy haciendo es algo enfermo, puede llevar a la destrucción de la relación de la pareja. Claro, aquella frase de la forma de agarrar el taco se ve de quien es dragón, ¿no? Y entonces, más allá de una investigación, personal y en pareja, se convierte en un dique, por lo que pudiera significar.
Venga, Clau, ya dígalo, porque si no, Es que, ay, Dígalo, dilo, Clau, es dilo, que Clau. ustedes dos, o ¿ahora sea, qué? hacen que mientras están hablando mi mente ande por allá por Disney. Huacalco. No, y te aseguro que eso, a ver, platícanos, porque te aseguro que eso le pasa a muchas personas que nos están escuchando. Ajá, Sí, claro, ya por cayó. eso lo tengo que decir. No, es que en serio, porque em, lo que está diciendo, bueno, a ti te hicieron una pregunta y tú respondes, y yo creo que justo está ahí la respuesta, o sea, justo está ahí como la línea bien delgadita, ¿no? O sea, puedo tener yo una parafilia, pero cuando yo la comparto con mi pareja y dice, bueno, pues es que no está tan mal, si hay un placer, etcétera, y la pasamos bien, todo está como tranquilo. Y creo que esa línea bien delgadita la brincamos cuando la otra persona nos ya puede tachar como esto no es normal, estás enfermo, ¿de dónde lo aprendiste? Y además se siente invadido, invadida, agredido, ¿no? Y entonces De mí no creo, va a estar hablando, chica. híjole, ¿saben qué? Tenemos que dejar de transmitir en vivo. Nos trasladamos al consultorio de nuestro amigo César. Porque me reí mucho porque quien te hizo la pregunta, ¿no? Que puedo tener acceso a su mirada. La chinga, déjame ver. Se me vino a la mente en este rollo de los golpes, ¿no? Y dije, o sea, ya los imagino llegando al programa todos traqueteando. Y así como de, qué parafílicos, ¿no? Parafílicos. Bueno, ya, me voy a calmar. Entonces, César justo decía, y para que lo entienda el público, sí, o sea, justo si de repente alguien dentro del lecho del amor te pone un hapsh y la otra persona siente placer, entonces estamos hablando de una parafilia, sí, pero que no está llevándonos a un entorno clínico. Cuando la otra persona dice, oye, ¿por qué me pegas? ¿Por qué esto ya te dije que no lo hicieras? Además me siento agredida, invadida, lo que está haciendo es una falta de respeto. Justo ahí está esa línea delgadita, ¿no? Lo que para mí puede ser Placentero. un placer, para la otra persona no. Y ya desde ahí ya no está padre. La Eso es suave, importancia. es bien importante de que el comportamiento sexual sea siempre consensuado, ¿sabes? Porque, hombre, hay personas que a lo mejor les gusta el spank, que es esto de dar nalgadas, ¿no? Pero dices, oye, pues una nalgadita así de tamborcito Sí, pero ya ¿cómo que se uno llama? chinga ahí De tamborcito de bebé, pero Dice no que te Claudia, agarras luego acá que como si anda uno estuvieras así. con la Sonora Matancera, ¿no? Sí. O el dime vaquero, dime vaquero, ¿no? O sea, ese tipo de comportamientos se van platicando, se tienen que ir exponiendo en la pareja. Claro. Esto es parte de la comunicación sexual, no nada más el gracias y por favor. Sí. Que Ni ahora sí que ni un besito. ni un besito. Claro. Ay, no. La importancia de la comunicación. Y a veces digo, por supuesto, hablada, pero a veces yo diría kinestésica, ahí en el acto, ir viendo, como dice Claudia, el acceso a la mirada, ir viendo que sí. Y tenteándole. Sí, claro, esa se llama, ¿cómo dijimos? Tenteándole. Frouterismo, ¿sí? No. Ir comunicándose, ir entendiendo la conducta del otro en la aceptación o incluso en el rechazo. ¿Sí me explico? Claro. Porque de pronto, yo le llamo así, la euforia del momento hace que sucedan cosas que podrían lastimar, pero al mismo tiempo que Ok. podrían generar placer. Y entonces uno Sí. tiene que entender eso. Por eso hablo de la importancia de la comunicación, sí, hablada, pero también vivencial, Sí. César. Sí, claro, o sea, es que es importante y haya esa comunicación. Incluso, ¿saben? Esto hace que haya intimidad real en pareja. Eso es la intimidad real, es decir, híjole, es que has sido la única persona con la que he podido decir que me gusta hacerlo con los chetos, ¿no? Que me gusta ponerme chetos en los dedos para poder disfrutar. Has sido la única persona que me ha entendido sin el juicio. Y cuando tienes esa capacidad, eso
Eso es verdadera intimidad, eso es intimidad, poder no solamente exponer tus ángeles, sino también tus demonios, la luz y la sombra. Eso es lo bonito, por eso también hay parejas que acuden a terapia porque dicen, "No, esto no lo sé manejar y está afectando mi relación". ¿Por qué? Porque de repente es un demonio que no pude, no puedo, ni sé si pueda manejar. Y cuando lo entienden de esta manera, crean la relación, bueno, o sea, es el 2.0, ¿no? La relación 2.0. Y luego se sigue, ya se siguen las actualizaciones solitos, ¿no? Pero lo interesante es que lo vean y que tengan esa oportunidad de comentarlo con su pareja como algo normal, algo natural. Eso es lo que tenemos. Yo creo que una de las parafilias que puede escandalizarnos más socialmente sería la pedofilia, ¿no? Creo que La esa... gerontofilia también. Ajá, yo recuerdo que cuando me tocó exponer sobre este tema en la universidad, ¿qué crees, César? Que a mí me ocurrió que mientras hablaba, cuando me toca hablar de la pedofilia, yo sentía, es que sentía algo tan, como tan fuerte Fuerte. que llegó un momento cuando tenía que exponer, o sea, de la exposición, que tuve que quedarme como quieta, como que, y yo la verdad es que es bien difícil que deje de hablar o que me pasme ante el público, algo así, realmente no me sucede, a mí me gusta mucho, ¿no? Y ese momento fue crucial, o sea, me detuve, me daban ganas de llorar, me daban ganas de enojarme con alguien, o sea, creo que en este rollo de las parafilias también nos vamos a, por ejemplo, estoy hablando de la pedofilia, donde es algo aberrante, ¿no? Donde entonces yo como, no como psicóloga, sino solamente como mamá, como ciudadana, etcétera, me pregunto, ¿de dónde viene una parafilia? Ajá, ¿cómo se va después a un trastorno parafílico? Pero ¿desde dónde? O sea, ¿qué ocurre en el cerebro de esa persona que no ocurre en mí? Que cuando veo a un niño, una niña, lo que se genera en mí es compasión, amor, respeto, ¿sabes? Porque pues obviamente soy mamá. ¿Qué ocurre en todas estas personas que esta parafilia ya está desbordada neurológicamente, biológicamente? Mira, eso sucede mucho. He tenido la oportunidad de participar en algunos juicios precisamente sobre este tipo de trastornos, ¿no? Y pues es que hay varios factores, pero sí, finalmente, algunos de los que son como constantes es esta necesidad de tener poder, la necesidad de mostrar o de desquitar algún enojo o algún trastorno que viví desde pequeño, ¿no? Algún conflicto que no he resuelto. Hay algunos que lo hacen como actos de odio, incluso llegan a ver a una persona, al hijo, por ejemplo, de algún enemigo y lo hacen como un acto de venganza. Así que hay muchos factores, pero finalmente es ¿verdad? Una expresión de humillar, de poseo en estos casos. Y es cuando ya se cae en el trastorno, donde ya Ok. se va de las fronteras naturales. Esto que te sucede a ti, yo creo que a todos en este proceso, todos los que estudiamos psicología, hay algo en algún punto que nos hace transferencia. O sea, esto que de repente yo me siento o me pongo en el lugar del paciente, porque hay algo que me está sucediendo. Yo siempre lo digo también, yo cuando estudié la especialidad en sexología, fue un descubrimiento y una exploración de mi vida, ¿no? O sea, yo me imagínense, yo me aventé 3 años, ¿no? Explorándome y entendiéndome. Por eso de repente veo estas cosas y ya las veo como una expresión mal entendida de la sexualidad del ser humano. Y eso es precisamente lo que tenemos que trabajar. Fíjate qué interesante, porque resulta que el pedofílico podría no solo entenderse también, si me permite César, como un perverso,
entiendo que legalmente es un delincuente, pero con las reservas del caso lo digo porque no soy especialista en esa área. Pero me parece entonces que pasa del lado de lo que para él era una parafilia, se convirtió ya en un trastorno, yo diría, por el tema social grave en este sentido, porque atentar contra un niño no debe ser cualquier cosa legal, social y en especial para el agredido. Sí, porque mientras el otro sintió placer, ¿qué está sintiendo el agredido? Y eso a mí me interesa, pues no debatirlo, sino entenderlo. Y es que yo creo que ahí ya nos lleva lo que es el tratamiento, ¿no? Porque justo en uno de los enfoques que trabajan con personas con parafilia, que tienen que ver con el cognitivo-conductual, trabaja cuando se distorsiona, ¿no? Cuando tenemos distorsionar las conductas, las realidades, el cómo veo al otro. Y justo yo creo que eso es lo que ocurre con un pedofílico. O sea, está totalmente trastornada lo que está viendo. O sea, él no está viendo al niño. O sea, no creo que esté viendo como al niño como tal, ¿no? Tiene una conducta que está ahí totalmente fuera de la realidad, ¿no? Es que habría que ver... Una distorsión, perdón, una distorsión. Sí, se Bueno, sabe. y hablas solamente de niños, pero hay personas que lo hacen con más actores que no tienen voz o que no tienen alguna fuerza. Hay Daño personas que lo hacen cerebral. con gente mayor, ¿no? Hay personas que lo hacen con personas con discapacidad cerebral o motriz. Hay personas que lo hacen con animales. O sea, porque Animales. es una manera también de decir, oye, pues estoy seguro puedo expresar esto que tengo, nadie me va a acusar porque son buenos y abusan de esto, ¿sabes? O sea, ahí sí es cuando ya la parafilia trasciende las fronteras y lleva a riesgos legales y sociales sobre todo. Ay, ay, ay. ¿Podemos acuñar en este caso del pedofílico el sadismo? Que No, si- son parafilias diferentes. entonces la pregunta la sostengo. ¿Podemos pensarlo o simplemente son cosas distintas? Son clasificaciones diferentes, porque puede haber pedofilia, pero no sadismo, ¿no? No es que disfrute, porque el sádico disfruta Con el dolor del otro. causar daño, dolor, ¿no? Esta persona no lo hace porque disfrute provocando el dolor. Esta persona lo hace porque siente poder o siente, Sobre el otro. ¿cómo te diría? Sobre otra persona o sobre otro actor. Entonces, uno causa daño y le da placer el daño. El otro le da placer el abuso. Es diferente. Sí, porque digo, voy entendiendo, profe, con lo que usted dice, el adulto, voy a decirlo así, ¿no? El adulto tiene el poder sobre ese menor, ¿no? Sabe que es más grande, que tiene mayor fuerza, Influencia. claro, ¿no? Que tiene todo el control puede someter, ¿no? Y el sádico tiene las ganas de provocar ese dolor que es el que le va a traer el placer. Pero en el niño finalmente el pedofílico no está causando el dolor, cree que no está causando un dolor, que bueno, tendríamos que ir más allá Claro. en el tratamiento, ¿no? De la víctima. Claro, porque de pronto pareciera que entonces el otro es masoquista, porque goza con recibir el dolor. Salvo lo que César diga, yo Juan Varela digo, es imposible una relación sadomasoquista. ¿Por qué sostengo esto? Porque mientras el sádico goza con el dolor del otro, el masoquista goza cuando le infringen dolor. Y entonces cuando aquel lo quiere lastimar, pues el otro obtiene placer. El otro tiene placer y entonces Dice, el sádico ya no goza. A eso me refiero con la imposibilidad de la relación sadomasoquista. Bueno, entonces ya no sería consensuado. No, al contrario, donde se encuentre el hambre con las ganas de comer, ya la hicieron.
porque imagínate, el que le gusta hacer que le hagan daño, cada vez va a más, a más, a más, a más, y pues obviamente hay reglas, ¿no? Por ejemplo, las palabras de seguridad, qué juguetes sí, qué juguetes no, hasta qué parte del daño puede ser. Eso hace una persona cuando esto se convierte en el BDSM, el sadomasoquismo consensuado y aceptado y estudiado y reconocido en el mundo. Y cuando llega la otra parte en esta que dice, a mí me gusta que lo hagan hasta este punto y también lo sé jugar, pues hace una relación interesante. Hay clubes incluso de BDSM donde hay estas prácticas. Llega el sádico, por así decirlo, y el masoquista, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, el sádico ya le da placer infligir un dolor o un daño, ¿sabes? O sea, ya cuando, por ejemplo, me da placer cortarle un dedo o meterle guárdame este fierro, ¿no? Ya ahí el sádico, ahí sí ya está cucu, ¿no? Ya lo perdimos. Ya se le fueron las cabras al monte. Pero oye, entonces, César, ¿tú crees, bajo tu conocimiento, que sí existe la parafilia de sadomasoquismo, así como tal? Porque digo, yo también estoy muy, a lo que usted dice, profe. Yo también creo que no se puede, o sea, que no, Bueno, pero, yo diría, pero así se conoce. yo diría, Sadomasoquismo. teóricamente, la reflexión teórica nos obliga a pensar lo que sostengo, la imposibilidad, porque mientras uno goza infligiéndolo el dolor, el Ajá. otro goza cuando lo recibe. Entonces, si yo le piso el callo, estoy esperando que sufra y aquel goza. Entonces, no me dio lo que yo quería y Ajá. ahí es donde la situación no está. Pero lo que está diciendo César es que cuando hay un consenso órale, hasta aquí y venga, y los dos estamos en eso, Ujú. ¿sí? Incluso cuando le das la nalgada, la bofetada, el jalón de cabellos y todo, y ella hace, ¡ah! Y ya nada más te dicen, ¿qué nomás eso traes? Hasta ahí llegatis. No puede ser, Claudia. No se proyecte. No, pues no, pero uno es psicólogo y escucha historias. O sea, yo no soy sí, oiga. Bueno, entonces por eso sostengo en esa imposibilidad. Pero cuando hay acuerdo, es lo que estoy entendiendo, dice César, estamos digamos, compartiendo nuestras parafilias. Ajá. Cuando rebasa el límite del no, hasta aquí, no, ese fue un gran madrazo, entonces ya no. Hay que parar porque sí se Eso convertiría en algo grave. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cómo escuchas eso, César? De bondaje, dominación y sadomasoquismo. Justamente cuando ya está consensuado, cuando nos gusta platicar, oye, a ti te gusta, a mí me gusta, pues hombre, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo seguros, vamos a hacerlo sin dañarnos. Tú liberas tu rollo del masoquismo, yo del sadismo, y entonces funciona, ¿no? Pero cuando no es consensuado o cuando trasciendes la frontera, ojo, ahí sí ya sí. Muy bien. Así Ay, que ay, déjense ay. jalar. Pues vas a tener que dar tu teléfono otra Corre, vez. dime vaquero. Dime, vaquero. ¿Qué pasó, Claudia? La noto así como sin embargo. No, es que hay comentarios y es importante que los hablemos. Es que, ¿saben qué? Yo creo que no se puede como terminar el programa solamente con lo que estamos comentando. Creo que sí sería importante ir como puntualizando algunas parafilias para saber cuáles pueden ser como hasta cierto punto que no pueden escandalizarnos, porque igual y del otro lado de la pantalla puede haber alguien que dice, oye, mi novio, mi novia tiende a, pero ¿en qué momento puedo pensar que estoy como en riesgo? Entonces, a mí sí me gustaría mucho, yo sé que a veces como que amarro a los invitados para que vuelvan a venir y no quisiera que se pensese, pero sí quisiese. Entonces, a mí sí me gustaría que pues ojalá, ¿no? Que la próxima semana, ¿verdad? No sé, César se dé un chancecito para hablar muy particularmente de ciertas parafilias. Pues esa es reflexión y decisión de César.
Pero me parece, Clau, que Casi no les entendí, ¿eh? Ay, ¿cómo? ¿Por qué no se Se escucha me, bien, cor- se César? me cortó un poquito. A ver, Se cortó un poquito. ok, es que, con todo y carcajada, venga. no, ya no va a salir igual. Pero comentaba César que a mí me gustaría mucho que habláramos hasta cierto punto, ¿no? Como desmenuzando un poquito más ciertas parafilias que pueden ser como que tal vez las que más te lleguen a consultorio, porque quizás haya del otro lado de la pantalla una persona que ubica ciertas conductas en su pareja y de repente se le puede, o sea, con esta información prender el foquito y decir, bueno, ¿en qué momento puedo empezar a preocuparme? ¿O cómo le digo que esto no me gusta? ¿O cómo hago que pare, no? De repente pueden estar como Ah, ¿no? Entonces a mí, digo, em, yo decía, ¿verdad? César, que no me sí. gusta obligar a los invitados, ¿no? A que Fíjense pues que vengan a ver si entendí otra programa, pero sí a ver quiero si que... entendí a ver si entendí se cortó tanto. Ajá. Pero bueno, a ver, ¿cómo poderlo manejar en pareja? Que eso es súper interesante. Ujú. Primero que nada, hay que entender algo. A ver, la intimidad en pareja no se construye cuando las dos personas desean exactamente lo mismo. O sea, a mí no tiene por qué gustarme el pastel el cheesecake Ujú. cuando a ti te gusta el helado de chocolate. O sea, no estamos. Usted Sí, se cortó mal. Primero. Segunda, se construye cuando pueden hablar de lo que desean desde la honestidad, desde el respeto y desde la libertad, sabiendo que el consentimiento y el cuidado mutuo siempre encima de cualquier práctica sexual. Y eso es bien importante, o sea, no estoy obligado a que te guste lo mismo, que me guste lo mismo que a ti, ni tú obligada a que te guste lo mismo que a mí, pero te voy a explicar o voy a intentar entender cómo es que aquel, hay que diferenciar una fantasía de una necesidad. Es primer punto. Diferenciar fantasía de necesidad. No todas las fantasías necesitan llevarse a la práctica. Tampoco toda filia forma parte de una vida sexual. ¿Cómo te hace permitir entender que a lo mejor es una curiosidad o que es una preferencia dentro de su intimidad y que sería quizás importante en su relación? Fíjense, una de las filias son los juegos de roles. A lo mejor quiero que te Juegos de vistas roles. de plomero, ¿no? O que te vistas de, de cosito o de porque, oye, necesitamos como que no sea nada más besarnos, tocarnos y ya, quiero que haya un poco más de acción, ¿no? Pero hacerlo si es desde una fantasía o desde una necesidad. Y una cosa bien importante para que las parejas puedan hablar de sus filas y parafilias, háganlo desde la curiosidad, no lo hagan desde el juicio. No saben cuántas personas se quedan calladas durante años expresando sus filias o sus parafilias porque en algún momento le dijeron a su pareja algo y después, sí, eso está mal. Que luego esas cosas solamente se las ponen las puritanas, ¿no? O Ujú. sea, es ese tipo de situaciones, hacer que antes de que reaccionen, intenten comprender. Incluso te diría, hagan parejas sencillas como, a ver, ¿qué significa eso para ti? O sea, ¿es una fantasía? ¿Te gustaría experimentar o quisieras que siempre lo hiciéramos así? En el caso, por ejemplo, del control y del sadomasoquismo, ¿no? Escuchar primero reduce la vergüenza y favorece una comunicación honesta en las parejas. Y el tema es que en la sexualidad nos han enseñado a disfrutarla con culpa y entonces en las parejas cuando hablan de sexualidad lo hacen también con culpa. Y qué pena porque la posibilidad de vivir placenteramente la sexualidad parece que solo es un tema mecánico y hasta de cumplimiento, cuando tendría Ujú. que ser un verdadero escenario donde la pareja juega el verdadero sentido de la pareja. Porque allá afuera en la chamba la tendrás que hacer y a lo mejor yo te digo, ven, échale,
porque yo no voy a hacer tu chamba. En cambio, en la intimidad, ahora sí que cada quien hace su chamba, pero para el otro y para sí mismo. Claro. ¿Sí me explicó? Ujú. Porque de lo contrario, cuando no se da esta comunicación, que yo dije hace rato, sí, sí verbal, pero también vivencial, si no existe esto que está diciendo César, de tratar de entender más allá de satanizar o de poner juicios, entonces no estamos viviendo el placer. No estamos viviendo el placer. Y la verdad es que mucha gente eh, termina el acto genital sin satisfacción. E incluso, aunque el cuerpo haya funcionado, aunque la biología haya resultado, aunque se haya chorreado la tinta, lo que haya sido, pero no hubo placer. Entonces sí, me parece que es bien Sí, importante jugar juntos, pues. sí, César. claro, o sea, es que la sexualidad solamente se ve como el coito, o sea, es todo lo que hay. Y la sexualidad es un conjunto donde entran al escenario los pensamientos, las emociones, el cuerpo, la energía entre las personas, incluso hasta la espiritualidad desde el aspecto de trascendencia. O sea, es un conjunto de muchas cosas, al menos en mi modelo, en el modelo que yo manejo, que es el modelo MIPS, que es Mind, Emotion, Body, Energy, Spirituality. Son cinco elementos en los cuales las parejas y las personas deben de sentirse plenos. Es una estrella de 5 puntos donde no puede haber puntos más grandes uno que otro. Y Ay, perdón, perdón. sigue, como va llegando de Estados Unidos, no se le quitó el decirlo en inglés. Sí, entonces yo nomás dije, ok, yo... Una estrellita, Rotation, una rotation. estrellita acá. Ajá. Es interesante porque ¿cómo se llama? Una punta de la estrellita, ¿sí? Sí, No una puede ser punta. más Sí. grande que la otra. Tiene que ser como lo aprendimos a hacer, ¿no? En un trazo simétrico y debe funcionar. ¿Nos los puede decir en español esos 5 puntos? Mente, emoción, Perfection. cuerpo, energía y espiritualidad. Ok, Mente, emoción, cuerpo, energía y espiritualidad. excelente. O sea, entonces Gracias. nos estás diciendo que esto es lo que manejas como un trabajo multidisciplinario para tus pacientes. Así es como tú trabajas. Holístico y para que no piensen que es un spa que van a venir aquí a que les ponga cuencos y así. Holístico es en el todo. O sea, no entro como sexólogo solo en la parte fisiológica, entro también en la parte emocional, entro en la parte espiritual, entro en el hacia dónde vas con esa sexualidad o en esto. O sea, cuando se complementan y se ponen en equilibrio los 5 puntos de la estrella, el ser humano empieza a disfrutar su sexualidad de una manera diferente. Es bien interesante Sí. porque no se queda en el tema del cuerpo, sino lo integra. Y quizá ahí radica la gran diferencia, Clau, entre sexo y sexualidad. ¿Sí? Y además también en la diferencia de muchos que hoy en día nos permitimos trabajar con esta apertura, ¿no? Donde no solamente nos centramos en lo teórico y en lo que está como según probado que solamente funciona, ¿no? Que tiene que ver con lo científico. Es que César acaba de decir algo, espero haberlo entendido bien porque de pronto se distorsionó su voz. Bueno, no su voz, sino el equipo, Sí, el internet, sabrá Dios. internet, algo. Y entonces, quiero entenderlo así. De pronto, el sexo como tal, ya sabemos qué es. Porque es un cuerpo versus otro cuerpo, o mejor dicho, complementario cuerpo, y ya sabemos qué hay. Pero la sexualidad implica esa creatividad, esa investigación, esa develación, ese descubrimiento, etcétera, que aporta al placer. ¿Sí? Es O correcto. sea, el cuerpo funciona y ya, pero lo otro, quizá eso sea un orgasmo. Y el El encuentro del erotismo, sujeto psíquico con el sujeto psíquico. Perdón, César. y el erotismo, recuerden, o sea, por eso los manejo en este triángulo. En este triángulo es un vértice, en cada vértice hay una expresión de la sexualidad.
uno de los puntos es la sexualidad, la sensualidad y el erotismo. Son tres vértices del mismo triángulo. Hay ocasiones que la sensualidad tiene que ver con los sentidos, que es donde entran las filias precisamente. La sexualidad con la parte genital, la parte física, y el erotismo con la parte mental. ¿Qué me prende? ¿Qué me excita? ¿Qué pone mi mente en marcha mucho antes de siquiera yo oler o ver a esa persona? Claro. Y ese es el triángulo que hay que equilibrar. Y entonces, oye, ¿por qué no llegas con este tipo de ropa? ¿Y qué te parece si te pones este color de ropa? Y valdría la pena que O te sin ilusionara. ropa. Bueno, eso después. ¿O por qué no? No, Incluso, hay No, gente puede que, ser hay desde el gente, sí, principio. e incluso hay quien dice, con sí, todo y ropa. ¿Cómo no? ¿Sí me explico? Y tiene que ver con algo personal en conciliación con el otro. Creo que sí tendríamos que tener otra vez o sea, otra vez a César, porque es que él empieza a hablar de erotismo y este punto realmente en todo el programa no lo hemos desmenuzado, ¿no? Y quizás haya personas que estén hablando de sexualidad y ni siquiera tengan por la mente de que es necesario, ¿no? El erotismo y hasta dónde, o sea, hasta dónde nos va a llevar, etcétera. Entonces, César, pues perdón, pero pues es que ¿quién te manda a tener nomás una hora disponible? ¿Será una filia o una ah, parafilia ver gracias, como por... siempre. César, ¿será una filia No o sé si una para... Dinos. tienen ahí mensajes que quieres que leamos para despedir el programa, antes de despedir el programa. Bueno, la primera, la que yo estaba diciendo. ¿Será una filia o parafilia ver por la cerradura? Es el boyerismo. Es que conozco unos cuates que son bien boyer. Ajá. Sí. Deberían de cambiarle el nombre a eso. Los boyer. Ya, acéptenlo. Los Somos boyers. los boyer. Acéptenlo. Hay que decirle ahí al conductor de ese programa, oye, ya lo vamos a hacer, ya tenemos en los boyers, son los que van a estar en Sí, claro. en este programa. Felicidades por tratar este tema tan interesante, excelente forma de comunicarnos el tema. Muchísimas gracias, Gabriela Páramo Ortiz OR. Hola, buen día. Para todos, bendiciones, excelente tema. Marisol Luna nos está viendo, muchas gracias Marisol, nos manda saludos y abrazos. Stephanie Piña dice, totalmente de acuerdo en el tema de la vocación. Hablamos de vocación en el camino, ¿verdad? Pero los médicos no están listos para esta conversación y creo nuestra profesión o oficio, ella es psicóloga, cuando se ejerce con vocación es una enorme fuente de placer, qué interesante lo que dice, que ciertamente también nos genera con frecuencia displacer. En la primera parte del programa, César, trabajamos la diferencia entre el placer y displacer, o más bien para entender el placer a partir del displacer. Entonces, y hablamos de incluso de la sublimación como parte no del componente de la pulsión, pero sí de su destino, para entender de manera global. Me parece que Stephanie está haciendo referencia a eso. César, ¿algo con lo que quiera cerrar el programa de hoy? Pues mire, simplemente no se asusten, yo les diría a las personas, no se asusten en lo que les guste, platíquenlo primero ustedes acéptenlo como algo que les pertenece, que es de ustedes. Y segundo, si tienen pareja, expónganlo a su pareja desde qué es lo que les ayuda o qué les ayudaría a vivirlo. Y si ya pasaste la línea, si ya estás en un trastorno parafílico, acude con un terapeuta, te va a ayudar a que puedas disfrutar de esta parafilia sin provocar un daño. Te puede ayudar a entender la parafilia sin que provoques un daño a nadie más y que seas tú responsable de tu sexualidad. Así que no se asusten. Si les gusta hacerlo con la luz encendida, con medias de seda, poniéndose de lencería o no, es algo normal. Compártelo. Y disfrutemos. ¿Cómo va a cerrar, Clau? Antes, perdóneme. César, muchísimas gracias. La verdad es que escucharte es algo... Diga, es un placer. Es un placer. Es un placer escucharte y además Gracias. aprender, por supuesto.
e incluso recordar, porque si no de pronto parece que somos los alumnos y no, no necesariamente, pero aprender es fundamental. Muchísimas gracias, César. Gracias a ustedes. Pero espérate, César, no te vayas, dame unos segundos, porque el profe ya te despidió. No, le tenía Y que yo, dar las gracias. y yo no te quiero despedir, más bien yo te quiero volver a invitar. Ajá, porque para mí creo que sí es importante que hablemos otra vez, ¿no? Me voy a regresar rapidísimo a algunas parafilias como muy, muy específicas y además el tratamiento. O sea, el tratamiento de manera muy específica del cómo, ¿no? Si por ahí alguna persona que nos está escuchando ya está diagnosticado, ya ubicó cierta patrón de conductas, etcétera, y no sabe qué hacer, para dónde va, primero va al psicólogo, primero con el sexólogo, primero al psiquiatra. Entonces, creo que toda esta parte es fundamental para que nosotros en algún punto sí demos como cierre a un tema que definitivamente es bien difícil ¿no? Entonces, ojalá que la próxima semana nos permitas hacer segunda parte y podamos abordar todo esto, porque sí es importante decirle a la gente cómo tratarlo. Mira, pues sí, yo encantadísimo siempre. Si quieren ya hacemos, los agendo los agendo en la terapia del siguiente martes. Gracias. Y sí, podemos hacer, incluso haré lo posible para estar las 2 horas que ustedes me comparten de su programa. Tan bonito que Yo con todo gusto, porque sí, de las prioridades que tengo en lo personal es que las personas aprendan a vivir y a disfrutar su sexualidad sin culpa y sin daño. Me voy a atrever, César, a dar el nombre del programa de la próxima semana, el tema. Es el diván con César Ferrán. Algo así, luego ya sexualidad a flote lo vemos. ¿Vale? O sea, ya lo decidió el profe, pero todavía recuerdo. falta que yo le doy el visto bueno, entonces pues ya nos vamos a pelear, pero de que tiene que ver un encabezado contigo es obvio. ¿Sabes? Ustedes producen, ustedes dirigen, Sí. yo como el BET. Es correcto. César, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y pues de verdad muy agradecidos porque nos regalas un poco de tu tiempo. Un abrazo, César. Nos vemos la próxima semana.